Sur de Filadelfia, 217 AM. Las calles estaban medio dormidas, reluciendo bajo una fina capa de lluvia. En un estrecho apartamento de ladrillo, la luz se filtraba por la ventana de la cocina. Una de las pocas personas que aún seguían despiertas en el barrio. Dentro, Clara Bennett se frotaba las manos hasta que le picaba la piel. El leve olor metálico a sangre la seguía aferrando incluso después de terminar su turno en el hospital. Intentó quitárselo, pero algunas manchas persistían bajo la piel. En el sofá, Leo, su hijo de 8 años, se había quedado dormido con la sudadera del colegio, abrazado a un oso de peluche de médico del ejército, de esos que solía repartir en los hospitales de campaña. Su respiración la tranquilizó. Durante un largo rato, Clara se quedó allí de pie, observándolo. El tic-tac del reloj de pared sonaba más fuerte de lo debido. Cada tic-tac era un latido que una vez no pudo salvar. Entonces, desde el pasillo se oyó el golpe sordo de una puerta al cerrarse de golpe, seguido de un grito agudo y furioso. Su cuerpo se quedó rígido. En un instante, volvió a estar en una roca. Una tormenta de arena en la garganta, el olor a hierro y polvo, alguien gritando pidiendo un torniquete. Le temblaban las manos. Cerró los ojos, respirando a través de ellos. No estás ahí. Estás en casa. Inhala. Exhala. El TEPT no era un fantasma que se pudiera enterrar. Vivía en cada sonido. Clara se secó las manos, apagó la luz de la cocina y susurró para sí misma, casi como una oración. Mantente pequeña. Mantente invisible. Al otro lado del río, otra especie de turno de noche estaba en marcha. Un convoy de sedanes oscuros atravesaba el barrio industrial cerca de Port Richmond, con los faros atravesando la niebla. En el centro estaba Vincent, el fantasma de Falconet, el viejo rey del submundo de Filadelfia. Cabello plateado peinado pulcramente hacia atrás, rostro marcado por el control. Falcone no era el tipo de hombre que se veía a menudo. Vivía como un rumor, oído, no presenciado. Pero esta noche, rompió su propia regla. Junto a él estaba Marco, el cirujano Rossi, su segundo al mando, un hombre de pómulos afilados y ojos que nunca parpadeaban. Vestía su armadura, similar a un traje a medida. Marco estaba tranquilo, casi sereno, pero bajo la calma se percibía la silenciosa satisfacción de un plan ya en marcha. Esta reunión de paz, dijo Falcone, con la voz áspera envuelta en seda. Parece prematura. Marco sonrió levemente. Siempre has dicho, jefe, que la paz es más barata que la sangre. Falcone asintió lentamente, con la mirada fija en las gotas de lluvia que se perseguían por la ventana. Más barata, pero rara vez dura. El convoy entró en un astillero abandonado. Hileras de contenedores oxidados se alzaban como lápidas. Falcone salió. La lluvia le rozaba la solapa de su abrigo color carbón. Construyó su imperio con códigos antiguos. Nada de drogas cerca de las escuelas, nada de sangre a menos que fuera necesario, nada de guerra con civiles. Pero esos códigos lo volvían obsoleto. Hombres como Marco eran la evolución. Más fríos, más rápidos e impacientes. Dentro del almacén, todo olía a aceite y lluvia. ¿Dónde está el resto de la tripulación?, preguntó Falcone. Llego tarde, respondió Marco con suavidad. Déjame revisar la línea. Falcone se quedó de pie bajo las vigas esqueléticas, con las manos entrelazadas a la espalda. Sus zapatos resonaron una vez sobre el hormigón húmedo. Fue entonces cuando se apagaron las luces. El silencio que siguió fue quirúrgico. Entonces, desde la oscuridad, se oyeron disparos. Falcone giró, buscando la pistola que llevaba a un lado, pero una ráfaga le impactó en el hombro antes de que pudiera vaciarse de la funda. Se tambaleó, girando a medias, vio los fogonazos, rostros familiares tras ellos, sus propios hombres. La voz de Marco resonó fríamente. Me enseñaste lealtad, jefe. Pero la lealtad basada en el miedo no dura para siempre.
La respuesta de Falcone fue un disparo en la oscuridad, rozando la manga de Marco antes de que otra bala le atravesara las costillas. Cayó sobre una rodilla. La lluvia del exterior ocultó el último intercambio. Una hoja destellante plateada, un gruñido, el golpe sordo de un cuerpo contra el metal. Cuando los ecos se desvanecieron, el almacén volvió a quedar en silencio. «Acaba con él», ordenó Marco con tono estéril. «Déjalo en el callejón. Que las ratas recuerden quién es el dueño de esta ciudad ahora». Arrastraron a Falcone por la puerta lateral, su sangre manchando el hormigón como caligrafía. Cuando se fueron, la tormenta se tragó la evidencia. Falcone yacía en la cuneta, con la lluvia llenándole los pulmones más rápido de lo que podía respirar. Su mente oscilaba entre la rabia y el recuerdo de un piano. Las manos de una mujer tocando Chopin, algo suave, humano. Entonces la oscuridad lo envolvió. A pocas cuadras, Clara se ajustó la sudadera con capucha para protegerse de la lluvia al salir de la entrada lateral del hospital. La ciudad se sentía más pesada a las 3 de la mañana. Demasiado silenciosa, demasiado llena de historias que nadie quería oír. Su placa de turno colgaba de su cuello, todavía húmeda por el detergente que no podía permitirse. Dobló por el atajo del callejón. Un mal hábito que odiaba pero no podía abandonar. A mitad de camino, lo oyó. Una exhalación entrecortada y húmeda, como el aire que escapa de un pulmón perforado. Se quedó paralizada. «No es tu problema», susurró su mente. Pero entonces se oyó un leve gemido, no de dolor, sino de desafío. «Ayúdenme». El cuerpo de Clara se movió antes de que lo hiciera el pensamiento. La linterna estaba encendida. Lo que vio le dio un vuelco el corazón. Un hombre con un traje empapado en sangre yacía contra el contenedor, con los ojos entreabiertos y el pecho hinchado. Bajas sacudidas. El metálico. Golpeó su nariz. El mismo olor que siempre la hacía perder el equilibrio. Su pulso se aceleró, la respiración se quebró. Vio a otro hombre, más joven, con uniforme polvoriento. Ojos que le rogaban que no se fuera. Él, al que no había podido salvar en Irak. Sus rodillas doblaron. Apretó las palmas de las manos contra la pared, luchando por respirar. Entonces el rostro de Leo brilló en su mente. Su risa, su confianza. «Muévete, Clara». Se dejó caer. Junto al desconocido, le tomó el pulso. Débil, desvaneciéndose. La herida, un disparo, tal vez. 2. Uno en el hombro, otro. Más abajo. Un neumotórax. Se dio cuenta. Un pulmón colapsado. Sin intervención. Se ahogaría en su propia sangre. Miró a su alrededor. Sin tiempo, sin ambulancia, y no podía llamar a la policía. No en el sur de Filadelfia. Eso nunca terminaba limpio. Lo arrastró. Dios pesaba. Cruzando el callejón, poco a poco, hacia el pasillo de su edificio. El agua de lluvia y la sangre manchaban las baldosas como dos ríos que se unen. Arriba, Leo se despertó en sueños mientras Clara cerraba la puerta del apartamento con llave y se arrodillaba de nuevo junto al hombre. Cogió la botella de vodka de emergencia de debajo del fregadero, abrió su costurero y esterilizó la aguja sobre la llama del gas. Le temblaban tanto las manos que tuvo que sujetarlas con las rodillas. «No te me mueras», murmuró. «Ya enterré a uno». Le cortó la camisa con sus tijeras de trauma. La herida de bala silbó, una herida de pecho que se succionaba. Clara cortó una vieja tarjeta de crédito por la mitad. Presionó el plástico resbaladizo sobre el agujero y lo selló con cinta adhesiva. Improvisó un sellado de pecho al estilo médico de campo. Luego vino el hombro. Laceración profunda. Arteria cortada, pero no seccionada. Le echó vodka directamente. El hombre se convulsionó, semi-inconsciente. «Quédate conmigo», ordenó con la voz entrecortada. Enhebró la aguja,
Cosió rápido y feo. Sus manos recordaron lo que su mente intentaba olvidar. Ángulos de sutura, tensión, tiempo de la pinza. El viejo ritmo del triaje en el campo de batalla. Los minutos se convirtieron en una hora. Cuando finalmente dio el último punto, el amanecer atravesaba las persianas. Una luz débil e incolora sobre el suelo de su cocina se tiñó de rojo oscuro. Clara se recostó, respirando con dificultad. Le temblaban los brazos. Le escocían los ojos. El pecho del hombre subía lento pero firme, vivo contra toda ley de probabilidad. Giró la cabeza ligeramente, abriendo los ojos un segundo. Por un brevísimo instante, sus miradas se encontraron, la de ella desgarrada por el agotamiento, la de él vidriosa por la incredulidad. Luego se desmayó de nuevo. Clara lo miró fijamente, con las manos todavía pegajosas de sangre. La comprensión la calaba como una piedra. Acababa de salvar a un hombre que parecía el mismísimo diablo, y no tenía ni idea del mundo que esa decisión acababa de abrir. La tormenta había pasado, pero la calle aún brillaba como una herida. Clara despertó en silencio. Por primera vez en meses, ni sirenas, ni discusiones callejeras, ni grifos que goteaban, solo quietud. Leo ya estaba levantado, apretando la cara contra las persianas. «Mamá, hay hombres afuera». Se le encogió el estómago. Se acercó a la ventana. Abajo, la calle se había convertido en un funeral. Hombres con trajes negros, abrigos negros, zapatos lustrados, atravesando charcos, alineados a lo largo de toda la manzana, ordenados, disciplinados, silenciosos. Un pequeño ejército, inmóvil bajo la gris luz de la mañana. En el centro se encontraba un hombre mayor con un abrigo gris, la clase de elegancia que nunca necesitaba una palabra para llamar la atención. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, su bastón tallado en madera oscura. Levantó la vista hacia la ventana e hizo una leve inclinación de cabeza. Momentos después, llamaron a la puerta. A Clara se le aceleró el pulso. Bajó la mirada hacia el desconocido que había salvado, aún inconsciente en su sofá, con el torso sin camisa envuelto en gasa. Su rostro parecía menos monstruoso a la luz del día, aunque las cicatrices insinuaban la vida que lo había moldeado. Abrió la puerta un poco. El hombre del bastón estaba allí, flanqueado por dos guardaespaldas silenciosos que parecían tallados en hormigón. «Señora Bennet», dijo en voz baja, refinada y deliberada. «Salvó la vida de mi jefe, el señor Falconet. Ahora descansa». Se le secó la garganta. «¿Qué?». El anciano dio un paso adelante, con la mirada tranquila pero pesada. «En nuestro mundo», dijo, «las deudas de vida son sagradas. Nunca sufrirás daño, nunca pasarás hambre, nunca estarás solo». Se giró y levantó ligeramente su bastón hacia afuera, formando una coreografía ondulante. 200 hombres hicieron una reverencia de 90 grados, todos a la vez. El sonido de la lluvia sobre los paraguas llenó el silencio, como estática. La pequeña mano de Leo se aferró a la suya. «Mamá, te están dando las gracias». Clara no pudo responder porque sabía lo que significaba ese gesto. No era gratitud, era propiedad. Al anochecer, el apartamento había cambiado. El refrigerador roto fue reemplazado por un modelo de acero inoxidable de doble puerta que no zumbaba. El buzón ahora le entregaba comestibles gourmet que no había pedido. El sobre del alquiler que tanto temía desapareció. Cuando le preguntó al casero, este solo dijo: «Tus cuentas están cubiertas permanentemente». Al principio, parecía magia, un respiro de la supervivencia. Luego, como podredumbre bajo la pintura, me di cuenta. Cada regalo era una cadena. Al otro lado de la calle, apareció el sedán negro. 2 hombres trajeados dentro. Estacionados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca subían, nunca hablaban, solo se sentaban a observar. Cuando ella abría las cortinas, no se inmutaban.
Pasaron los días. Leo trajo a casa dibujos del colegio. Pequeñas figuras de él mismo, su madre y los dos hombres del otro lado de la calle. No parpadean, mamá. El mundo había cambiado su gravedad a su alrededor. Incluso el aire se sentía como si le perteneciera. Esa noche, Clara se sentó al borde de su cama, teléfono en mano, escribiendo un mensaje que nunca envió. Señor Falcone, quiero recuperar mi vida. Luego lo borró porque algunas deudas no se podían deshacer. Al otro lado de la ciudad, en un ático envuelto en humo y cristal, Marco Rossi veía una señal de televisión silenciosa que mostraba la calle de Clara Ara. Echó ceniza en una bandeja de cristal. Se está convirtiendo en tu símbolo, Vincent, murmuró para sí mismo. Has reemplazado el miedo por el sentimiento. Se volvió hacia sus hombres. Envíale un recordatorio, algo suave. A la mañana siguiente, Clara encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. Dentro, una fotografía de Leo en la escuela, tomada a distancia. Ninguna nota, ninguna amenaza, solo una insinuación. Cerró todas las ventanas, revisó debajo de cada cama y volvió a revisar. Para la tercera noche, no dormía. Cada ruido era la mano de Marco atravesando sus paredes. A las 2 de la mañana, llamó al número de la tarjeta negra que le había dejado el asesor de Falcone. Contestó después de un timbre. Necesito verlo, dijo. Ahora. 20 minutos después, un solo coche se detuvo. En la acera. Sin palabras, solo una puerta abierta. Condujeron por la ciudad hasta que las luces se diluyeron en un silencio industrial. Un pequeño restaurante estaba al borde del muelle, con el neón medio apagado. Dentro, el hombre más peligroso del mundo estaba sentado solo en una cabina, tomando café negro con una mano vendada. Falcone parecía más pequeño que un mito, humano bajo la luz equivocada. Señora Bennet, saludó sin sorpresa. No debería haber llamado. Ella se sentó frente a él, temblando de ira que no sabía cómo contener. Ha convertido mi vida en una prisión. Mi hijo está siendo vigilado. No quiero ni su dinero ni sus guardias. Quiero que te vayas. Revolvió su café una vez y luego levantó la vista. ¿Crees que puedes irte? Su voz era firme, lo suficientemente baja como para atravesar el zumbido de las luces fluorescentes. En el momento en que me salvaste, entraste en un mundo que no perdona la neutralidad. Yo no elegí tu mundo. Entonces no debiste haber salvado a un hombre de él. El león aterrizó como un disparo. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, los faros de un camión iluminaron las ventanas del restaurante, parpadeando sobre sus rostros, el de ella en carne viva, el de él tallado en contención. Entonces, el tono de Falcone cambió, más suave, curioso. Dime algo, Clara. ¿Dónde aprendiste a mantener vivo a un hombre con nada más que vodka, una aguja y esparadrapo? Sus ojos se alzaron. Médico de combate del ejército, Irak. ¿Y qué te hizo detenerte? Dudó. Entonces, no pude salvar al último. Un chico de 18 años. Lo observé. Desangrarse en mis manos. Su voz se atenuó. Eso es lo que pasa cuando dudas. Balone se recostó, estudiándola como si fuera un acertijo que no esperaba encontrar. Así que cuando me viste morir, no me estaba salvando. Lo estaba salvando a él. Apretó la mandíbula. Tal vez. Asintió una vez. Un gesto de comprensión, no de juicio. En mi trabajo, dijo, a eso le llamamos penitencia. Cuando salió del restaurante, el cielo se desvanecía hacia el amanecer, y por primera vez, Clara no estaba segura de si Falcone era su salvador o su espejo. Los días posteriores se difuminaron, hombres de traje, susurros en la calle, los ojos de Marco tras cada sombra. Clara empezó a oír cosas.
Un crujido en la puerta que no estaba allí, un susurro de neumáticos en la noche. Entonces, una mañana, Leo señaló el umbral. Una pequeña paloma muerta yacía allí, con el cuello perfectamente retorcido. Esta vez no había nota, ni mensaje, solo silencio, tan denso que aplastaba el aire. Esa noche, Clara se sentó en el suelo de la cocina, temblando. Su mano se cernía sobre la botella de vodka, pero no bebió. Recordó lo que dijo Falconeid: ahora estás en esto. Si este era su mundo, entonces tenía que aprender su idioma. Abrió las persianas, se encontró con la mirada de los dos hombres en el coche y no apartó la mirada. A la mañana siguiente, se habían ido. Ocurrió un jueves. Clara estaba doblando la ropa cuando se oyó un estruendo afuera. Dos coches chocando, el metal chirriando. Entonces se oyó una voz de mujer. Un estridente pánico. «Ayuda a mi hijo». Corrió hacia la ventana. Humo. Un fuego prendiéndose en el capó de un coche. Su pulso se aceleró. El mismo detonante de siempre. El reflejo del campo de batalla encendiéndose en su pecho. Abajo. Uno de los guardias de Falcone bloqueaba la salida. «Señora, por favor, quédese adentro. Es una orden. Alguien está herido ahí fuera». «No, señora. No es lo que parece». Entonces lo oyó de nuevo. El grito de un niño, agudo y familiar. Leo, sus instintos lo dominaron todo. Empujó paso al guardia y corrió hacia la calle. El humo le quemó los pulmones. El coche volcado silbó. Alargó la mano hacia la manija de la puerta y el mundo se puso en movimiento. Una camioneta chirrió desde el callejón. Dos hombres enmascarados la agarraron. Otro sacó a Leo de la acera donde había estado jugando con tiza. «¡Mamá!», gritó. La patearon, la mordieron, pero un golpe en el costado. La cabeza dejó caer el mundo en negro. Cuando volvió en sí, el aire ardía de gasolina y moho. Sus muñecas estaban atadas a una silla. Leo estaba atado a una viga al otro lado de la habitación, aterrorizado pero ileso. Las paredes del almacén se cernían sobre ellos como el recuerdo del infierno. Él mismo se dio cuenta. Puerto Richmond. Marco salió de las sombras, tan inmaculado como siempre. «Tengo que reconocerlo», dijo con suavidad. «Eres toda una leyenda en nuestros círculos. Ahora, la mujer que salvó al fantasma». Los labios de Clara se separaron al hablar. «Sí. ¿Lo tocas?», levantó una mano. «Relájate. El chico está a salvo por ahora». Se agachó frente a ella. «Verás, Falconé cree que la misericordia es una virtud. Yo creo que es una enfermedad. ¿Y tú?», tocó el borde de su mano vendada. «Tú eres la infección». Ella escupió sangre en su zapato. Marco sonrió. «Ah, el soldado que llevas dentro. Lástima que nunca la verá morir». La noticia corrió por la ciudad como la corriente por un cable mojado. En menos de una hora, sedanes oscuros salieron de calles laterales y callejones de servicio, convergiendo en Puerto Richmond. Los viejos códigos despertaron. Llamadas a hombres que tenían deudas con hombres que amaban. La estabilidad que una vez mantuvo el fantasma. Las puertas se abrieron, las luces se apagaron. La ciudad contuvo la respiración. Balone bajó del coche delantero sin ceremonia. Su hombro estaba recién vestido, con la honda escondida bajo un abrigo negro. El anciano consiglio estaba a su lado, con el rostro indescifrable. «Marco quiere un espectáculo», advirtió el consiglio. Falcone apretó la mandíbula. «Tendrá un final». Al otro lado del patio, los hombres tomaron posiciones como piezas en un tablero de ajedrez. Sin gritos, sin bravuconería, solo el sonido de la lluvia sobre la chapa metálica, y a lo lejos, una bocina de carga. Baloney miró hacia el almacén. Recordó el olor a aceite y cuerda vieja, el suelo resbaladizo por su sangre, la sombra de la traición. Había construido un imperio sobre la disciplina.
Casi lo había perdido por la ambición. Había sido muchas cosas: protector, tirano, huérfano de sus propias reglas. Pero esta noche sería algo más. Tocó el rosario escondido en su bolsillo y abrió la puerta. Dentro del almacén había una catedral de óxido. Las bombillas desnudas brillaban con fuerza. Conos de luz sobre el hormigón. Clara estaba sentada atada a una silla de metal en el centro, con las muñecas atadas y la sien magullada. Leo estaba atado a una viga a 3,6 metros de distancia, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos secos por haber llorado demasiado. Cuando Clara vio a Falconé, dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Marco salió de entre las sombras, con las mangas arremangadas, tranquilo como un cirujano entre cortes. Sostenía una pistola como algunos hombres sostienen un bolígrafo, como una extensión de su intención. «Bienvenido de nuevo a la iglesia», dijo. «Mantuve tu banco caliente». Los hombres de Falcone se desplegaron por el entrepiso. El consiglier permaneció en la puerta como un testigo solemne. Nadie disparó. Todavía no. La sonrisa de Marco fue pequeña. Esperaba un ejército. Recibí una oración. Falconé miró primero a Clara. «¿Estás bien?». Asintió una vez. Los ojos de Leo Falcone encontraron al chico. La mirada. Sostenida por un instante. Falcone bajó su pistola un poco como si el niño más pequeño pudiera dar órdenes al hombre más grande. Marco observó el gesto y se iluminó. Ahí está, el tumor. Levantó su arma hacia Leo. Afecto. Las armas se alzaron por la habitación. Los seguros clicaron. «No», dijo Falcone. «Ni un grito, una orden». Marco inclinó la cabeza. «Te ofrezco un trato, tu corona por tu mito. Mueres como un hombre y el niño sale, o probamos tu nueva religión». Clara miró a Marco a los ojos y habló con calma, cortando el ruido. Marco la miró casi con indulgencia. «Sí, enfermera. Querías que te vieran», dijo ella. «Considera esto un espejo, un destello, una molestia. No soy yo quien está siendo juzgada. Te convirtiste en juez cuando le apuntaste con un arma a un niño», dijo Clara. «Pero no estás enojada con él ni conmigo». Ella se inclinó hacia adelante a pesar de la cinta que le rozaba la piel. «Estás enfadada por haber sido reemplazada». Marco rió suavemente. «¿Por quién? ¿Él?». Apuntó con el arma a Falcone sin mirar. «O por ti», señaló a Clara, una desconocida que entró en su leyenda y lo puso sentimental. Clara no parpadeó. «¿Por el tiempo?». La palabra trazó una fría línea a través del espacio. «Serviste a un hombre que nunca te iba a coronar». Continuó con voz firme, clínica y amable. «Cortaste la podredumbre y encontraste hueso. No se dio, así que sigues cortando. El problema no es quirúrgico. Es dolor». Marco tensó la mandíbula. «Ten cuidado». La voz de Clara se suavizó. «Él te enseñó disciplina. No te enseñó qué hacer cuando el amor aparece disfrazado de debilidad». Asintió hacia Leo. «Ves un fallo en el código. Veo a un hombre que elige no convertir a un niño en una historia. Tiene que sobrevivir». Silencio. Permaneció. La lluvia afuera sonaba como estática entre estaciones. Marco apretó con más fuerza. «No sabes lo que me hizo hacer». «Sé lo que querías que hiciera», dijo Clara. «Ungirte, reducir la habitación hasta que quepas». Se inclinó. «No pudo. No, porque no seas capaz, sino porque no queda espacio cuando el miedo manda». Ella asintió con la cabeza hacia sus manos. «¿Cuánto tiempo llevan temblando?», preguntó él con desdén. «Están firmes». «Entonces mira», lo hizo, por reflejo. El cañón tembló 1 milímetro. El temblor
amplificado por el peso de 20 ojos y una verdad. Por un instante, la máscara se movió. El hombre que estaba debajo miró hacia afuera. Cansado, joven en algún lugar, abandonado por algo que nunca podría nombrar. Entonces la máscara volvió a su lugar. Suficiente. Marco espetó. Se dirigió a Leo, agarró al chico por el cuello y tiró de él. Hacia adelante. Elige a Vincent, Dios o rey. Los hombres de Falcone se tensaron. La garganta del Coniglier se movió. Falcone dio un paso adelante. Arma baja, palmas abiertas. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el sudor en la sien de Marco. Suelta al chico, dijo Falcone, y la vieja gravedad en su voz se volvió cálida. No es un mensaje. Marco presionó el cañón contra la cabeza de Leo. Oblígame, susurró. El tiempo se redujo a un hilo. Clara se quedó de pie, sin moverse, con cada nervio despierto, cada recuerdo del triaje, la luz de la calle y el aliento contados en sus dedos. Siguió hablando, no para llenar el silencio, sino para mantener a Marco dentro. Marco, dijo en voz baja, como si calmara a un paciente a punto de salir corriendo de una camilla. Ganaste. Lo obligaste a venir aquí solo. Lograste que admitiera lo que le asusta. Pero si aprietas el gatillo, nunca serás más que el rumor de un hombre que disparó a un niño. Y los rumores tienen poco alcance. La mirada de Marco se desvió hacia Falcone. El arma se movió un poco. Falcone se movió. Ni una embestida, ni una placa. Un paso decidido. La mano derecha extendida, el hombro izquierdo girando, una pequeña rotación del torso que colocó su cuerpo justo entre la boca del cañón y el niño. El disparo sonó. Sonó como un portazo en una casa donde solía vivir. Falcone recibió la bala en el hombro que no había ofrecido antes. Giró y cayó de rodillas. Envolvió a Leo en su abrigo con el mismo movimiento que se usa para proteger una vela y el viento. El almacén estalló. Los hombres de balones se abalanzaron. Marco disparó 2 veces más en retirada. Las balas rebotaron en el acero. La voz del consigliere cortó como una sirena. ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Y la locura volvió a tomar forma. En segundos, 3 hombres tenían a Marco boca abajo, con las armas escabulléndose, las muñecas apretadas con una brida que le quemaba la piel. Leo lloraba, sollozos silenciosos y temblorosos que encontraron refugio en el abrigo de Falcone. Clara arrancó la cinta con la ayuda de un cuchillo de un guardia y se acercó a ellos, con las manos ya ocupadas, comprimiendo la herida, la mirada firme. Presión, murmuró. Respira. Mírame. Falcone lo hizo. En su mirada se percibía una extraña calma, la mirada de un hombre que finalmente había armonizado su interior con su rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Leo. El chico asintió con la cabeza. Falcone sonrió solo con la mirada. Buen hombre. La voz de Clara se suavizó. No te hagas el héroe ahora. Demasiado tarde, dijo con voz áspera. Arrastraron a Marco. En posición vertical. La habitación formó un círculo. Sin hablar, la forma más antigua de justicia que existe. El consigliere dio un paso al frente y puso una pistola en la mano sana de Falcone. El peso se asentó con un viejo recuerdo. Comienzos en trastiendas. Reglas recitadas como escrituras. La traición termina de una manera. Marco levantó la barbilla. El orgullo y el terror se reflejaban en las líneas de su rostro. Hazlo, espetó, o nunca volverán a temerte. La lluvia repiqueteaba en el techo como 1000 segundos agonizantes. Fone miró a Clara. No estaba suplicando. No estaba ordenando. Estaba observando al hombre elegir qué tipo de historia sería esta para un chico que ya había visto demasiado. Fone se volvió hacia Marco. Arma pesada. Historia más pesada. Querías mi trono, dijo.
En voz baja. Esta es la verdad. No hay trono. Es una silla en una habitación llena de fantasmas. Bajó el arma. No, susurró Marco. La incredulidad lo invadió más rápido que la rabia. No. Falco asintió a sus hombres. Libérenlo. Un murmullo de sorpresa se extendió por su mente. Los ojos del coniglier parpadearon. Advertencia o asombro. Ni siquiera él lo sabía. Falcone se acercó lo suficiente como para que solo Marco pudiera oírlo, pero todos pudieron leer la forma del momento. No morirás esta noche, dijo Falcone. Vivirás con lo que hiciste. Abandona esta ciudad. Si alguna vez te vuelvo a ver, no lo dudaré. Marco buscó crueldad en el rostro de Falcone y solo encontró lo que más temía. Misericordia. Lo hizo más pequeño. Lo hizo humano. Hizo que la habitación fuera más grande de lo que podía contener. Lo empujaron hacia la puerta. Se tambaleó en la oscuridad húmeda como un hombre liberado de una condena en la que no creía. Falcone dejó escapar un suspiro que había estado viviendo en su pecho durante años. La habitación exhaló con él. Se tambaleó. Clara lo agarró del brazo sano. Pierdes sangre, dijo. Pero ganas algo inconveniente. Tiene una conciencia con pulso. Casi rió, luego hizo una mueca. Duele más. Siempre duele. Semanas después, South Philly fingió no recordar. El sedán al otro lado de la calle desapareció. Los vecinos comenzaron a asentir de nuevo. El refrigerador zumbaba como algo normal. En una mañana oscura envuelto en niebla, un solo coche se detuvo. Sin séquito, sin desfile negro. Falcone subió las escaleras más despacio que antes. El abrigo abotonado, con la venda oculta. La gravedad menos. Llamó una vez. Clara abrió la puerta. El apartamento olía a café y tostadas. La mochila de Leo esperaba junto al sofá. Por un instante, parecía algo vivo. Falcón. Y entró y dejó un sobremanila sobre la mesa. Un juego de llaves estaba encima. Silencioso como siempre lo está el metal en momentos como este. ¿Qué es?, preguntó Clara. Escritura. Una vieja granja en las afueras de Eugene, Oregón. Papeles para un nuevo nombre. Cuentas bancarias a las que no tienes que temer. Hizo una pausa. Sin ataduras, ella lo observó. ¿Existe tal cosa? Si las hay, si las cortas tú mismo. Miró a Leo. ¿Te gustan los árboles? Leo asintió. ¿Tienen nieve? A veces ríos que puedes oír antes de ver. Clara tocó las llaves. Estaban más cálidas de lo que deberían. Como si alguien las hubiera sostenido durante mucho tiempo. Si tomo esto, dijo, ¿soy libre? La mirada de Falcone se suavizó de una manera que no pertenecía a los reyes. O tal vez sí a los mejores. Esa noche me salvaste la vida, dijo. Pero en ese almacén, salvaste mi alma. Se hizo el silencio. Las paredes se escucharon. Clara. Apretó las llaves con fuerza. No confiaba en las lágrimas. No por mucho tiempo. Así que recurrió al movimiento. Empacó la última caja mientras Leo se ataba los zapatos con un doble nudo. No dejaron nada que pudiera reclamarlos. Más tarde, en la acera, la ciudad. Era la misma de siempre. Vapor saliendo de una alcantarilla, un autobús suspirando en la esquina. Palomas discutiendo bajo una escalera de incendios. No. Se inclinó. No bendijo. Simplemente. Continuó. Falcone estaba junto a la acera, con las manos en los bolsillos del abrigo. La silueta de un hombre que había hecho las paces con una especie de pérdida que da más de lo que quita. Clara abrió la puerta del coche y se dio la vuelta. ¿Estarás bien?, preguntó. No porque necesitara ayuda, sino porque importa decirlo. Tengo trabajo que hacer. Dijo. Un trabajo diferente. Parecía más delgado. Parecía más auténtico. Leo saludó. Falcone le devolvió el saludo con un gesto pequeño, casi tímido, que no encajaba con su leyenda.
y por lo tanto, le sentaba perfectamente. Clara se sentó al volante. El motor arrancó. Miró el retrovisor. Falconet era una figura en la niebla, luego un hombre bajo la lluvia, luego un recuerdo al final de una cuadra. Arrancó. Oregón, semanas después, un camino de grava, un porche con pintura descascarada, pinos que custodiaban el límite de la propiedad como viejos amigos. Leo revisó el parámetro con un palo, probando los bordes de un nuevo mapa. Clara llevó una caja a una cocina que olía a cedro y a segundas oportunidades. En la encimera, dejó una vieja tarjeta de crédito rota, esterilizada una vez al fuego, junto a un vaso de agua limpia. Ya no la necesitaba. La conservó de todos modos. Afuera, el río que les habían prometido hablaba con una voz que se sentía más que se oía. Clara salió al porche y dejó que el aire la recorriera de una forma que no se había permitido en años. Detrás de ella, la radio se encendió. Noticias, El Tiempo, alguien que vendía neumáticos. Cosas ordinarias. Lo extraordinario había sido pagado. Al otro lado del país, en una ciudad que no perdonaba, un hombre entró en su propia casa y se detuvo en una puerta que había evitado desde que el dolor la construyó. Dentro, un piano que había encontrado y comprado esperaba en la luz. La tapa crujió al abrirse. Las teclas exhalaron polvo. Él no tocó. Simplemente tocó la madera y escuchó el silencio como un himno. De vuelta en el porche, Clara observó a Leo balancearse en la valla, con los brazos extendidos, un niño practicando vuelo sin despegar del suelo. Sonrió pequeña y discretamente. Sin hombres que se inclinaban, sin sirenas, sin jaulas, doradas o no, solo una mujer que mantenía a alguien vivo el tiempo suficiente para cambiar, y al hacerlo, cambió la historia que se contaba a sí misma sobre el fracaso. Cerró los ojos y dejó que el sonido del agua escribiera la siguiente línea. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te conmovió, dale a me gusta. Nos ayuda a dar vida a más historias como esta. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima y poderosa historia cinematográfica que lanzamos a diario. Tu apoyo mantiene vivas estas historias.